Hola Luis, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo vas otra vez por aquí en Teshpop? Todo bien, hermano, aquí gozándome esa palmadita que diste para sincronizar el video. Sí, ¿Y claro, vos es qué? que para explicarle a la gente, antes de empezar el video, aplaudí porque, claro, marica, para poder saber dónde cortar el video, tengo que ver la diferencia de audio. Somos novatos en esto de editar. Pero no, Sí. Luis, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te trata? Todo bien, hermano, aquí pasando una serie de cacharros en la semana que seguramente serán historias que tendremos aquí en el podcast. ¿Y vos Mucho qué, cómo te está aprendizaje, yendo? ¿no? Sí, claro, Más todas las que experiencias de todos cacharros. los días son aprendizajes, correcto. Déjame aquí, me moví acá. Sí, no, más que todo, mucho aprendizaje, todos los días se aprende mucho, Luis, y se ven nuevas cosas. Creo que cada día que le va dejando a uno, yo también esta semana contento, todos los días aprendiendo más, me metí a hacer unos plugins con Gradle, entonces siento que como que empecé a un área que no conocía y que nunca me había aventurado, empecé a desgranarlo un poquito y aprendiendo más de eso, Luis. ¿Tú qué aprendiste en la semana? ¿Qué podrías decir como que esta semana, nosotros grabamos a final de la semana, el que está viendo el podcast el lunes, pues si piensen y coméntenos qué aprendieron ustedes la semana pasada. Pero Luis, esta semana, ¿qué aprendiste tú? No, pues esta semana he aprendido muchísimo de pruebas en JavaScript, cómo Ok. moquear clases y cosas así. Bueno, listo. Nosotros ya hemos tenido esta discusión en el podcast, que era em, qué tan útil era tener pruebas unitarias y pruebas de aceptación, de integración, etcétera. Todo este tipo de pruebas en un proyecto. Resulta que en el proyecto en el que estoy trabajando, hice un set de pruebas muy nutrido y básicamente la cobertura era como el 96% y yo me sentía Ok. bastante confiado del set de pruebas. Claro, yo empecé a hacer una refactorización muy importante y gracias a esas pruebas es que yo tenía la confianza de que no había dañado nada. Entonces yo corría todas las pruebas, hacía los cambios, luego volvía a correr las pruebas que se demoraban 30 segundos y ya sabía si había hecho algún daño o si estaba todo bien. Entonces Claro. creo que eso reforzó más pues como esa idea de, de trabajar con pruebas. O sea, esta es una discusión muy larga que seguramente vamos a tratar aquí en este podcast de la viabilidad de las pruebas, porque, o sea, mm, uno bien podría decir que siempre hay que hacer pruebas, pero creo que hay un depende ahí, Por que es, ejemplo, esta semana estaba yo haciendo, Luis, ese plugin de Gradle que le comentaba y a la audiencia y a los tres puberos. Estaba yo haciendo ese plugin y creé un montón de clases y yo me pregunté, ¿debería hacer las pruebas unitarias de las clases o debería más bien hacer una prueba de integración de quien está usando esas clases y no moqueando esas clases como dependencia, sino usando las clases reales, porque de alguna forma si hago eso, el comportamiento de esos hijos está probado. ujú, Entonces yo balanceé, cuando tomé la decisión, lo que balanceé es dónde estaría la probabilidad del cambio. Como que mi ujú, entrada, la clase que yo terminé tomando como la integración, dije yo, pues esta es más importante que cada una de las subclases. Las subclases son como complementos de esta clase. Entonces las puedo probar a través de estas. Entonces veía yo esta semana, Luis, también que la pirámide de testing que la hemos publicado en el Instagram, las pruebas unitarias tienen más carga que las pruebas de integración y que las pruebas de aceptación. ujú. Pero hay gente y hay otro concepto que están cambiando la pirámide y dicen, no, la mayor cantidad de pruebas no debería estar en unitarias, sino que deberían estar en integración, Ujú. Bueno, yo porque creo, es más importante eso. Entonces es también como que parte de la discusión. bueno, yo creo que aprovechemos el momento y que ya estamos hablando del tema para alargarla. Y yo creo que mi concepto acerca de las pruebas surge todo a raíz del libro de Code Complete. Como ya lo mencioné antes, Code Complete para mí es como la Biblia, Sí, porque gracias a surge. ese libro, sí, para mí era como, antes de Code Complete, yo era muy dogmático. Yo creía que las cosas eran blancas o negras. Y Ok. después de Code Complete ya vi como toda una gama de grises en todas las cosas que enfrentaba yo en la programación. A mí siempre se han sido blancas o negras, marica. Yo, si me miro por afuera, negra, y si me miro por adentro, blancas.
Bueno, entonces, por ejemplo, en el tema de las pruebas, hay un capítulo muy extenso y rico en ese libro que habla acerca de la calidad, ¿cierto? La Ok, calidad en el código. Y claro, en ese capítulo de calidad hablaban de qué mecanismos o técnicas se debían usar para mejorar la calidad de un código. sí. Entonces, dentro de esos mecanismos decían, listo, las pruebas. Las pruebas son una cuca y para los que no son colombianos y nos escuchan, pues una berraquera o son muy Lo buenas mejor, o debes, mejor, debes. ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que la capacidad de las pruebas para detectar errores es muy baja. Pues detectan como el 10% de los errores que un programador mete ahí. Dependiendo de la prueba también, ¿sí? Pienso Exacto. yo, no sé si estoy en lo correcto, como que por cada tipo de prueba unitaria, integración, aceptación, smoke, te puede generar una confiabilidad diferente y una Ujú, descripción diferente del sistema, ¿no? ujú. Sí, pero digamos que más que, o sea, Oscar tiene razón, dan como distintos tipos de confiabilidad, pero depende mucho también de que la prueba sea buena, como Sí, claro. que lo que hablábamos alguna vez, yo hago una prueba, pero la prueba no me dice nada. Ah, tengo una cobertura de 100%, pero no estoy probando nada. Entonces, a veces las pruebas dan como datos o indicadores engañosos. Tenés 100% de cobertura, pero no estás probando nada. Claro. Entonces, Como posiblemente si esa tienes no 10 sea una chapas, buena. como tener 10 chapas en la puerta de la casa, pero que las chapas sean malas. Como que por Eso, más de cantidad de chapas que tengas, pues si a un ladrón te empuja la puerta, te la va a abrir, marica. Entonces, exacto. cantidad, otra vez lo mismo. Cantidad no es calidad. Ujú. Pero bueno, entonces el autor como que proponía otras estrategias. Decía, la estrategia que más alto nivel de detección de errores ofrece o que él encuentra eran las revisiones formales. Y las revisiones formales no eran como los code reviews que se hacen hoy en día, que los code reviews simplemente es una lectura de código Sí, y eso no muestra nada, porque de pronto creo que algunos se ha sentido familiarizado con este sentimiento y es que uno ve que la gente revisa el pull request de uno como de forma muy superficial. Entonces, revisaron mi estilo, pero antes, revisaron. pero antes de ir Sí, a esa polémica, Luis, yo te preguntaría, porque para la audiencia creo que es importante y para mí es importante. Para ti, continuando obviamente con el tema de las pruebas, pero para ti el code review, ¿cuál es la intención? Porque lo que tú dices, hay equipos que dicen, hey, para mí la intención del code review es mirar que se cumplan las reglas. Ya hay otra cuestión de si eso se puede automatizar o no, pero hay gente que dice para aprender, hay gente que dice para esas revisiones formales. ¿Qué es es que lo eso clave y por qué con la explicación del code complete que tú dices que te gusta? es muy complicado, porque yo sé a dónde vas, porque No, no, no. para mí el code review, el propósito es el aprendizaje. Sin embargo, Ok, se supone que el code review debe ser uno de los mecanismos, o sea, en principio en algunas de las empresas u organizaciones se tiene el code review como uno de los mecanismos de, de aseguramiento de la calidad del código, porque sí, son entre pares quienes se revisan el código. Sin embargo, como que no hay un foco claro de qué se está revisando. Entonces, ok. si yo tengo afán, si yo tengo afán, simplemente reviso y miro a ver si hay variables mal nombradas, si hay espacios de más, si hay comentarios y paso derecho. Em, entonces, Creo que, como que y creo que algo malo que genera lo que tú dices y como yo lo veo es que uno hay veces empieza a predisponerse con quien quiere o quien quiere que le revise los polrículos a uno. Que si eso, uno tiene afán por acabar, uno sabe que este man revisa por encimita, entonces uno, hey, ayúdame, revísame esto. Entonces claro, también ayuda a que se acabe la calidad. Y a todos nos pasan, todos estamos afanados 6 veces y es como que necesito salir ya, necesito acabar ya. claro. No, es que el tema de la calidad es algo que seguramente vamos a discutir en otro episodio porque es muy largo. O sea, Sí, esos sí, sí. vicios, Pero o sea, entonces, volviendo al co-complete, Luis, lo que nos contabas, como entonces, que entonces en esa revisión formal, mira que, pues hay distintas estrategias. Entonces, una de ellas es la revisión por par, perdón, formal. La otra es, se llamaba walkthroughs, que es como que vos te sentás al lado de alguien y le vas describiendo cuál es el flujo del programa. como el de hablarle al pato, que cuando no entiendes una funcionalidad, le hablas al pato más o menos de lo que estás diciendo. Eso.
pero ahí pues ya es como más formal porque hay un par, o sea, sí o sí tenés que tener un par que te esté revisando. Ok, Entonces él dice como que esto está mal, esto tienes que cambiarlo así y cosas así. Pero digamos que voy a centrarme en la parte de la revisión formal. Lo que sugiere el autor es que en la revisión formal haya como varias personas, un moderador, varios revisores y la persona que hizo el fragmento de código. Cada uno de los revisores recibe como un foco especial de revisión. ok, Entonces vos no es que vas a revisar todo. A vos te dicen, Oscar debe encargarse de revisar que no haya, eh, que no haya fugas de memoria. ok, Entonces, Oscar solamente se concentra en revisar fugas de memoria. ok. Y aparece una persona 2 Felipe, que va a tener que revisar la complejidad computacional de las funciones que haga. Pero, o sea, va a haber un especialista, como a grosso modo un especialista por cada cosa que se quiera revisar en el código. Sí, básicamente es como tener un propósito claro de revisión por cada persona. Y Y no eso es es, lo, pero no es, no me hace más lento a mí. Obviamente, porque lo que primero que pienso yo, Luis, es como que si tengo que sentar un montón de gente a que me revise el PR, ¿cierto? Ya no es un par, sino que son muchas personas a la vez mirando cosas. ¿O cómo sería? ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Pues primero, lo que se habla aquí, pues a que hemos hablado nosotros muchas veces, que lo dice Robert Martin, que lo dice en Concomplete y en todos lados. Si uno invierte en calidad hoy, a Es ahorro futuro mañana. recoge los frutos. Entonces, si yo, digamos, hago un código mal hecho hoy que me cuesta 1 peso, ¿cierto? Y el código bien hecho me cuesta 2 pesos. Claro, es posible que yo vaya a preferir invertir 1 peso hoy, pero resulta que invertir 1 peso hoy se va a ver reflejado a largo plazo en una inversión de 10 pesos, porque va a tener que arreglar muchos daños. Entonces, mejor preferible invertir 2 pesos hoy. Y creo que es lo mismo que dicen en Complete, como que si tú inviertes un peso y el día de mañana tienes que el mantenimiento te cuesta 10 pesos y las ganancias del producto son 5 pesos, ya es un producto que va a fracasar. O no sé si es Ujú. en Complete o en Implementation, el Lean Software Development, pero es eso, es como que el costo es muy importante también al final del día es como que siempre hay que mantener el sistema, ¿no? Sí. Bueno, entonces uno de los temas es ese, como el costo. Y el otro tema, pues ante la pregunta que me hiciste de que si eso me haría muy lento. Sí, Y por otro lado, dice el autor que entonces hay empresas que dicen que van a invertir en calidad. Pero entonces, si vas a invertir X plata en calidad, digamos, voy a invertir 1 peso en calidad. Si solamente tienes 1 peso, no lo inviertas en pruebas, inviértelo en esas revisiones formales. ok, Entonces uno dice, ay, pues es que yo quiero tener pruebas. Claro, si tienes 2 pesos, invierte en revisiones formales y en pruebas. sí, claro. Si tienes 3 pesos, invierte en revisiones formales, en pruebas y en walkthroughs. Pues como que trata de apostarle a los métodos que ofrecen como mayor porcentaje de garantizar esa calidad del código en cuanto a errores y detección de errores. Y creo que también era algo que en nuestro recomendado del mes, el Pragmatic Programmer, dicen como que tienes que, igual que tienes que diversificar tus conocimientos y tu portafolio de conocimientos y inversión en tu educación, tienes que ir, cuando es en un equipo, diversificar en qué tipos de estrategias de aseguramiento de la calidad inviertes. Y esa es la nueva pregunta, Luis, que te haría, ya quedando un poquito clara que además de las pruebas están esas otras estrategias. ¿Qué piensas tú de las pruebas manuales? ¿Cierto? De ejecutar pruebas manuales, porque es lo mismo. Tú no dice, debo invertir siempre en pruebas unitarias y no hacer pruebas manuales. A Luis le parece que se deben hacer pruebas manuales. Las pruebas manuales son muy costosas. Ok, Es preferible uno hacer pruebas, pues automatizar esas pruebas. sí, O sea, sí, digamos que lo que pasa es que todo eso se resume otra vez a un tema financiero. Entonces, digamos, la prueba manual hoy te cuesta 1 peso y sí, automatizar la prueba te cuesta 3 pesos. ok. Pero resulta que automatizas la prueba y ya no tienes que volverla a hacer, ¿cierto? Ya simplemente la Depen- corres otra vez.
También creo que hay veces yo lo veo y lo veo muy lindo eso en la teoría, pero cuando lo voy a aplicar siempre en la vida real o cuando lo veo aplicado, también depende de muchas variables. Por ejemplo, ¿De qué? si en la automatización de tus pruebas, pues haces pruebas en tu end. Porque si al final solo estás cubriendo parte de tu sistema, alguien manualmente va a tener que revisar ya la integración de todo el sistema. Entonces también hay veces veo ese reto y pese a que probar manualmente es muy costoso, yo pienso que probar manualmente es muy costoso cuando pruebas mucha cantidad de pruebas, que son muchos escenarios, que estás haciendo muchos escenarios que se pueden automatizar. Pero si se mezcla, digamos, el testeo automático con procesos de release continuo, ¿cierto? Si tú estás haciendo release cada 3 días y tienes un set de mode test y sabes qué es lo que estás mandando a release, pues haces un smoke test muy rápido de la aplicación. ¿Sabes qué cambió hace 3 días? Pruebas que lo que se puede haber impactado funcione en producción y sigues ahead con el release. Y además tienes también la confianza de esas pruebas unitarias de aceptación y puedes hacer la estrategia de las revisiones formales de código que nos explicabas, de los correos más Pero lo formales. que pasa ahí con esas pruebas manuales es que creo que el dinero está mal invertido si uno tiene como un set de pruebas manuales. Ah, Las sí, pruebas sí, manuales deben hacerse, o sea, las pruebas manuales son útiles, son muy útiles, pero siempre y cuando las pruebas manuales sean pruebas de exploración, porque uno tiene un exacto, humano que explore la aplicación y la haga estallar como un usuario normal. exacto. Mientras que si ya son un set predefinido de pruebas, eso se tiene que automatizar. Creo que yo estoy de acuerdo en que deben estar automatizadas, pero siempre van a haber también escenarios. De pronto también puedes combinar algo de monkey test, porque hay veces lo que pasa también es lo que tú dices. Cuando haces la prueba automatizadas, digamos en una página web, tú dices como que hago clic en el botón directamente, pero el usuario para hacer clic en el botón le da clic en muchas partes. Esas son las Entonces, pruebas de hacer algo de exploración. monkey testing automatizado puede ayudar en esos casos, ¿no? Ujú. Sí, sí, esas son las pruebas de exploración. Tratar Sí, claro. como, son como no son, es decir, no son flujos convencionales, es algo como que surge ahí a la loca. Sí, yo antes también satanizaba mucho la prueba manual y también estaba como full de acuerdo y la literatura de acuerdo con lo que leía que dicen que "Ey, no haga, se automatiza, pero he descubierto que en ciertos casos siempre tienes que tener un check, ¿cierto? Como que cuando vas a liberar eso, al menos chequea que se liberó bien, que se terminó el despliegue bien, porque me han pasado cosas y en empresas grandes y pequeñas que no chequeas y no, y ya es que todo corrió y lo mandas y cuando vas a ver el escenario real es diferente también a las pruebas. Claro, pero Y depende, en ese caso sirven las pruebas de humo, las que mencionabas ahorita, para los eso son. humo. Claro, las pruebas de humo vienen siendo, bueno, voy a explicar cuál es de dónde viene ese nombre, pues simplemente es que no eche humo el producto. Luis, y sabes, marica, que en estos días, hace poco, yo siempre conocía el concepto de smoke test y sabía de qué trataba, pero nunca había reparado en la palabra smoke. Yo era como smoke, ¿por qué putas se llamarán smoke? Smoke, y yo sabía que smoke era humo, pero no había asociado el concepto. Y estaba leyendo un libro, el de Domain Driven Design, y decían eso de los smoke tests. Verifica, no, Domain Driven Design, no, Implementing Lean Software Development. Era donde decía que publicamos la imagen esta semana, como que verifica que tu software no eche humo. Y yo, claro, marica, ¿cómo así? Como si fuera, ya yo me imaginaba el indio allá, marica, verifica que no hay un indio por allá tirando humo, ¿cierto? Como en las películas cuando hacen la fogata. Y es cómica esa situación, Sí, o pero sea, no, Luis, básicamente las pruebas de humo es garantizar que la aplicación siga funcionando. O sea, esas pruebas claro. son necesarias también. O sea, yo creo que esas son las pruebas manuales que tal vez estás acuñando aquí y a las que te Sí, refieres. exacto, es a Esas las son que me necesarias refiero. también. Esas son Son como necesarias los smoke porque, test. Y obviamente ahí era como que, y para aclarar un poco a la gente, no es que tú no puedas tener unos casos de predefinidos de los smoke test. Tú puedes tener casos predefinidos. Lo que debe pasar es que no debes probar todos los casos en todos los releases. Tú debes probar los smoke test de lo que se pudo haber impactado en este nuevo release, porque para el resto te la confianza de la automatización al fin y al cabo. Y creo que eso nos lleva otra vez, Luis, qué pena ahí antes de que continúes a la misma pregunta que hacíamos en el inicio.
Entonces, para tener mayor confianza en cuanto a pruebas automatizadas, ¿cuál es la proporción de pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación que debe tener un sistema, en tu opinión? No, yo no tengo ni idea. Eso depende. Pero tú dices, debería ser más grande, o para ti eso más importante las unitarias, las de integración. No, eso depende. De Ok. nuevo, eso va detrás de la, o sea, muchas decisiones de estos dependen. De la arquitectura puede ser, ¿no? Dependes como de, más que todo de la conciencia detrás de las decisiones que vos tomas. Porque si vos dices, lo que decías ahorita, no, mi clase es como muy, estas clases no van a tener mucho cambio y siempre se van a quedar así, entonces posiblemente no requieran tanto cuidado, pero estas otras sí requieren más cuidado, entonces vamos a invertir más tiempo en ellas. ¿Y cómo? Pues, esta cambia mucho porque tiene un montón de casos que examina, entonces vamos a llenarlo de pruebas unitarias y que cubra todos los casos, O pero que tiene una lógica que es muy, muy específica, como que el resultado, lo que los métodos de la clase producen, se necesita demasiada precisión en esos resultados. ujú, Como ahí vas a imprimir un comando, entonces ahí necesitas saber si el día de mañana alguien quiebra ese comando o si tú lo exacto, quiebras. exacto. Y básicamente, como todas esas clases o funciones o lo que sea que tengan esa parte de lógica de negocio, esas son muy importantes, son muy frágiles porque esas van a cambiar. Entonces, esas son las que deben estar cubiertas principalmente por pruebas unitarias. Ok. Eh, si digamos tienes otras clases que no son tanto de, digámoslo, por ejemplo, tengo un repositorio que está cubriendo cierta clase del sistema operativo. Sí, Es muy poco probable que la clase de sistema operativo vaya a cambiar. Eso significa que es muy poco volátil. claro. Entonces, es probable que yo prefiera invertir mis esfuerzos en otras clases. De nuevo, vuelvo a lo mismo que decían en Code Complete. Hermano, si usted tiene 1 peso, inviértalo sabiamente. Si tiene 2 pesos, pues ya empiece a invertir en lo que quiera, ¿cierto? Pero Si yo te tiene- hago una pregunta ahí, Luis, y siguiendo ese ejemplo de los pesos, digamos que yo soy un desarrollador hoy en día, como muchos de las personas que están en TestPub y que nos siguen, nuestros testpuberos. Yo trabajo para una empresa y yo no soy el que toma la decisión, sino que yo no sé cuántos pesos tiene mi empresa porque no tengo la experiencia, no tengo como ese manejo. Pero yo como desarrollador, ¿por qué debería traer a colación el tema de las pruebas en mi equipo? O por qué debería yo, o cómo combato eso y cómo hago consciente a mi equipo, hey, debemos hacer pruebas? ¿Cómo crees tú que se puede concientizar a un equipo si yo quiero, pero de pronto el equipo donde yo estoy no quiere? Eso es muy difícil. Pero no, mientras que pienso la respuesta, más bien vos qué pensarías, Oscar. No, ¿Cómo haces para concientizar al equipo? yo pienso, Luis, que de pronto con victorias tempranas, al menos yo primero antes de concientizar al otro, al menos yo empezar a hacer las pruebas y empezar de pronto a demostrar el valor a través del tiempo de eso que yo estoy haciendo. ¿Me hago entender? Como que en algún momento cuando tengas las pruebas en el sistema y cuando hagas que se integren en el ciclo de desarrollo, ya sea con automatización continua y detectes algún error gracias a esas pruebas, la gente las va a empezar a ver valiosas. Que cuando te empiecen a salvar el pellejo y te empiecen a salvar el tiempo, ahí es que uno va a decir, claro, marica, es que necesito la prueba. O cuando alguien borre algo y venga, parcero, es que usted borró esto y la persona no se dé cuenta, él va a decir, marica, pero tú cómo sabes. Yo, ¿por qué no me di cuenta? ¿Usted cómo se dio cuenta? ¿Probaste la app? No, marica, yo tengo la prueba y acá está el CI que monté, o yo las corro todos los días en mi máquina si no tengo CI. Pienso yo que es como que así mi equipo no respete, si yo creo en el concepto, pues yo debo tratar de invertir, decirles, pero yo hacer mi parte del trabajo. Obviamente no voy a llenar el sistema de pruebas porque no tengo tiempo, pero mi partecita lo haría. ¿Qué piensas tú, Luis? Desde la parte técnica, yo creo que la aproximación más viable es la que propones. O Ok, sea, yo tengo mi equipo de desarrolladores y nadie hace pruebas, entonces yo llego y empiezo a hacer pruebas sobre mi propio código y creo que mostrando esa seguridad, esa confianza que dan las pruebas, tal vez uno podría empezar a contagiar a las otras personas de esa práctica. ¿Por claro, qué lo digo?
La razón principal de TD dentro del agilismo es que te dan confianza para hacer cambios. Si vos quieres hacer una refactorización muy grande, si no tienes pruebas, te da miedo. Si es un pedazo de código que está horrible y no tiene pruebas, te da miedo tocarlo porque no sabes si lo puedes dañar. Entonces, de entrada, si Ok. vos haces tu código, ya tiene pruebas y le muestras a la gente que estás confiada de eso, entonces se puede ir transmitiendo como esa necesidad. Claro. Como, qué bueno sería tener eso, como lo que Oscar decía en un episodio pasado. Ve, qué bueno sería uno tener una herramienta que si yo la pulso, pues un botón que si yo lo presiono, me dice si todo pasa, si el sistema está bien, y que si yo hago un cambio y lo vuelvo a presionar y lo hice mal, que me dice que me equivoqué. Pues esas son las pruebas, ¿cierto? Y Luis, Entonces, y otra pregunta, siguiendo como el tema y cerrando un poco ya este podcast, y que quisiera hacer otra pregunta para nuestra audiencia. Las pruebas son difíciles, es un concepto que no es fácil, ¿cierto? Probar y el código desacoplado para que se pueda probar. Entonces, si yo soy un desarrollador que no sé de pruebas, no entiendo el concepto, ¿cierto? ¿Por qué me dirías, y no de pronto diferente a lo que ya hemos dicho, como que, ¿por qué me dirías que yo debo aprender pruebas? Más allá de lo que hemos comentado de la seguridad y eso, ¿cuál crees tú que es la razón que tú dices, hey, hoy en día tú debes saber pruebas? ¿Por qué? es difícil. Porque una persona que está apenas empezando en este mundo, le va a costar mucho ver como las verdaderas virtudes que ofrecen las pruebas. Porque no solamente con la experiencia es que se da cuenta de, jue madre, qué bueno sería que yo hubiera hecho pruebas para haberme dado cuenta del daño. Pero solamente la experiencia lo dirá. Yo creo que ese es el tipo de cosas que uno se va dando cuenta con el paso del tiempo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo que juega un poco la relevancia de las pruebas, pero si tú testubero eres una persona que lleva 2, 3 años ya programando, tienes un buen dominio del lenguaje donde estás, creo que siempre las pruebas, además de los beneficios técnicos, te van a destacar a ti como profesional frente a tu competencia. ¿Cierto? Creo que siempre le da ese plus, siempre le da ese añadido a la persona porque ya entiendes que se preocupa por esos conceptos y eso lleva una cosa tras la otra, porque cada vez que haces la prueba, pues vas a tener que mejorar el código que haces para poder probarlo. Entonces, mi recomendación sería, si quieres ese mejor código, aprende las pruebas y te va a dar el beneficio que vas a destacar. Pero, jue madre, es que hay mucha tela por cortar. No, podemos dejarlo para otro episodio, Luis. Y Sí, la última Oscar, venga, antes que recomendación nada, para... venga, tengo una pregunta. Sí. ¿El QA para qué No, sirve? yo creo, Luis, yo creo que el QA, hermano, al final debes entrenar al equipo. El QA tiene es como que ayudar al equipo a ver esos casos de prueba que el equipo no comprende, que yo como desarrollador pues no tengo esa expertise que el QA tiene. Y además el QA debe tratar de ver el overall de la calidad del sistema, no cosas puntuales como ir a testear una aplicación, ¿cierto? Él debe ver es como más el rol completo de cómo se integran todas las capas, cómo los casos de aceptación se cubrieron, cuál es el coverage, no por sistema, sino de toda la funcionalidad como tal, que no es el Claro. coverage de las pruebas técnicas, sino como todo. Creo que podemos tratarlo en otro podcast, pero yo creo que al final es como más un coaching. El cubano es quien revisa, sino es quien tiene el expertise y se lo va a transmitir al equipo para que el equipo todos los días haga mejores las cosas y le va a ayudar a ver todas esas cosas, porque al final ellos son expertos en eso y ellos hacen automatización y eso, pero no son los QA manuales que creemos, ni son los que nos tienen que encontrar los bugs, como se cree popularmente, porque el QA no Mm, tiene que encontrar nada. Entonces, Luis, para despedir el episodio, como ya veníamos diciendo, yo te quería hacer la última pregunta, nuevamente para nuestros tespuberos y pensando en el tespubero que nos ve y nos escucha. ¿Qué me recomiendas a mí como desarrollador leer o curso que tú hayas visto para yo aprender las pruebas? Quiero empezar en el tema de las pruebas, Luis. ¿Qué dices tú? ¿Qué puedo buscar? Algo, lo que se te venga a la mente, o cómo empezaste tú con las pruebas, un tutorial en Medium, algún artículo. ¿Qué crees que sea la mejor manera que le recomiendes al tespubero? mm.
Yo creo que lo primero que debe hacer es leerse el libro de Clean Agile para que entienda por qué es que es importante esa calidad del código. Ok. Ese es el de Robert C. Martin, ¿cierto? Clean Ujú, Agile. exacto. Clean Ok. Agile, y después de que ya se lea eso, o sea, este es un libro que se puede leer cada quien sin importar en qué framework trabaje, plataforma, lenguaje, lo que sea. Pues ya después de eso busque eh, pues libros de, es que hay muchísimos libros que hablan acerca de pruebas. Pero yo, Eh, de uno conciso, Luis, dígame uno porque es que yo soy o un artículo o un video en YouTube. Es decir, que ¿cómo empiezo yo? Porque yo soy el desarrollador que yo no sé de pruebas, pero quiero aprender. lo primero que se lea Clean Agile, Ok, y después si es de iOS, pues que hay un sitio web que se llama Ray Vanderlich que ok. pues no sé cómo se pronuncia, que ahí tienen una guía muy extensa de cómo hacer TDD en iOS. El link lo dejamos en la descripción al sitio de Roy Wanderlist porque tienen otros cursos y otras cosas. Esto no es Ujú. pagado, solo es un buen lugar. Sí, sí. No sé, Oscar, si vos tengas algún lugar diferente. No, yo lo que recomendaría, Luis, es como que sí, que te lea la documentación. Si igual tú no eres de leer mucho y creo que Medium, como decía, puede tener muchos artículos buenos. Puedes buscar en YouTube cursos de hacer pruebas, ¿cierto? Nos puedes Ujú, dejar un comentario si quieres que hagamos un curso rápido de 20 minuticos de introducción a una prueba, también de cómo hacer una prueba en algún lenguaje. Pero es como ujú, que más allá de leer o no, busca lo que a ti te mueva, ¿cierto? Como que trata de encontrar el medio que a ti te guste para que no se te haga difícil. Lo mismo que con la lectura. Tienes que tratar de encontrar la proporción de cantidad, de cuál es el medio. Entonces es, al final como que busca un artículo, busca un video en YouTube, aprende a hacer pruebas básicas y después puedes ir empezando. Cuando ya estés centrado en el mundo y sepas hacer la prueba, ya te preocupas después cómo hacer las pruebas bien. ujú, Pero creo que como en todo diría yo, primero caminar y después ujú. correr. Sí, es correcto. Entonces, no, Luis, hermano, muchas gracias por la plática. Al final hablamos de las pruebas y no, creo que otra vez un saludo a los tespueros les quisiera dejar y decirles que nos comenten, que nos sigan dejando su feedback. Para nosotros es muy importante y muy valioso y nos gusta pues siempre pues, leer sus opiniones. Sí, si Entonces, no tiene algún sé. comentario, por favor, déjenoslo. Así estén de acuerdo, en desacuerdo, no les gustó lo que dijimos, háganoslo saber. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Somos solamente dos desarrolladores que queremos compartir nuestras experiencias. Y de nuevo, si tienen algo que compartir, por favor, compártanlo, ¿cierto? Eso es lo que queremos, que se Claro, forme una claro. comunidad alrededor de esto. Y pues no creo que ya no siendo más, entonces nos vemos en el próximo episodio. Vale, Luis, muchas gracias, hermano. Feliz noche, Luis. Muchas gracias.